Pues estábamos hablando acerca de dónde y cómo fue que surgió eso que se llama filosofía. Y los últimos dos elementos que trajimos a consideración fue, en primer lugar, la actitud teorética que los griegos tuvieron frente al mundo. Ese distanciamiento, ese ver el universo, ver la realidad desde la perspectiva de un espectador, de alguien que está sentado en el teatro, viendo desarrollarse todo lo que ocurre frente a sí. Bueno, fue una de las razones por las cuales la filosofía comenzó en Grecia. Luego hicimos alusión también a la lengua griega, ¿verdad? Señalábamos cómo el hecho de haber introducido las vocales en la lengua escrita, pues les permitió alcanzar pues niveles de abstracción que no se hubieran logrado, digamos, si la lengua hubiera continuado siendo consonantista, ¿verdad? Es decir, solo escrita a base de consonantes, o si la lengua hubiera sido una lengua pictográfica, ¿verdad? Basada en dibujos, en fin, pues entonces la cosa hubiera sido bastante difícil. Pero los griegos introdujeron no 5, sino 7 vocales, y eso les permitió entonces un alfabeto que podía expresar por escrito las ideas tal como se expresan en el lenguaje hablado. Entonces, por esas razones, decíamos, es que fue Grecia la cuna de la filosofía. El día de hoy yo quiero abordar una temática que está relacionada con los inicios de la filosofía. Y entonces vamos aquí a hacer referencia a las primeras preocupaciones que los griegos tuvieron desde el punto de vista de la filosofía, ¿verdad? ¿Cuáles fueron realmente esas primeras preocupaciones, esos primeros temas, podríamos decir, en la cabeza de los primeros filósofos, cuyos nombres pues acabo de colocar aquí en la pantalla? No son todos, pero son algunos de los más importantes: Tales de Mileto, Anaxímenes, Anaxágoras, Leucipo. Bueno, la lista continúa, ¿verdad? Con Demócrito, en fin, etcétera. Estos pensadores dominaron prácticamente el pensamiento filosófico desde el siglo VI hasta la mitad del siglo V, ¿verdad? Y las primeras preocupaciones realmente que estos pensadores tuvieron se relacionaban estrechamente con el universo físico, con el mundo, digamos, estrictamente natural. Y podemos decir en una sola palabra que la preocupación básica de estos filósofos era el cosmos, es decir, esa realidad física que tiene un orden, tiene un orden. Recordemos que la palabra cosmos significa estrictamente orden y es lo contrario de caos. Así que para comenzar, estos pensadores llegaron pues a la conclusión de que el universo no es un caos, no es un relajo, no es un ton ni son, sino es un todo perfectamente ordenado, y por eso le dieron el nombre de cosmos, ¿verdad? Ahora, lo que ellos observaban, creo que es lo que cada uno de nosotros también puede observar, que es la multiplicidad de los seres
que pueblan el universo entero, ¿verdad? Sin ir muy lejos, cualquiera puede reconocer que hay una enorme diversidad de seres en el universo, ¿verdad? Hay estrellas como hay perros, hay montañas como también hay edificios, hay seres humanos, como también hay, bueno, animales de toda clase, en fin, descubrieron pues lo que cada uno de nosotros puede ver como lo es la enorme diversidad de seres que pueblan el universo. Ahora, la pregunta fundamental que estos primeros filósofos se hicieron fue, bueno, ¿de dónde viene todo, verdad? ¿Cómo surgió realmente todo esto que es tan diverso? Permítanme, creo que alguien está por ahí pidiendo permiso ser admitido. Vamos a ver. Bueno, regresamos entonces a la presentación. Estábamos diciendo que lo que les preocupaba, digamos, a estos primeros filósofos era la enorme diversidad de seres que pueblan y que constituyen el universo, y comenzaron entonces a preguntarse de dónde viene todo esto, de qué está hecho todo lo que podemos captar y todo lo que podemos observar, ¿verdad? Y entonces a esa inquietud le agregaron otra, ¿verdad? ¿Será posible que esta diversidad que observamos, las montañas, como los animales, las estrellas, como los seres humanos, es decir, toda esa diversidad, haya tenido un único origen, esté hecha de un solo elemento y todo regrese de nuevo a ese único elemento que lo conforma todo? Es decir, dicho en otras palabras, lo diverso puede realmente llegar a ser un universo. Es decir, toda la diversidad se puede realmente reducir a algún elemento esencial, fundamental, de lo que todo provenga, de lo que todo está hecho y a lo que todo finalmente regresará. Esa era la pregunta, otra de las preguntas, digamos, que estos filósofos primeros se hacían. Y entonces llegaron realmente a la conclusión de que la realidad, todo lo que integra la realidad, lo que vemos, el universo, el mundo, en último término, está constituido por lo que ellos denominaron la fisis. La fisis. Vuelvo otra vez, perdonen, pero vamos a ver. Ya estamos. Ok. Entonces, estaba diciendo que llegaron entonces a la conclusión de que la realidad está constituida por lo que ellos llamaron la fisis, ¿verdad? La palabra fisis, de donde viene la palabra física, físico, en fin, en realidad desde la perspectiva del pensamiento de estos primeros filósofos, bueno, significa naturaleza. La palabra fisis, insisto, significa naturaleza, ¿verdad? Y entonces lo que esto realmente quiere decir y quiere significar es que el cosmos, digamos, el todo, la realidad, tiene una naturaleza, tiene una naturaleza. Es decir, algo que es esencial, algo que es fundamental, ¿verdad? Entonces, claro, cada uno de los filósofos llegó a conclusiones un poco diferentes, ¿verdad? Por ejemplo, para Tales de Mileto,
la naturaleza del cosmos, de la realidad toda, es el agua. Según Tales, del agua viene todo, todo está constituido por agua y todo regresará de nuevo al agua. No importa si hablamos de una montaña, de un animal o de un ser humano, para estos filósofos todo estaba constituido por agua. Otro de ellos llegó a proponer que no era el agua, sino el aire. Del aire realmente provenía todo, todo está constituido, digamos, de agua, no, perdón, de aire, y todo regresa finalmente al aire. Hubo quienes, como Leucipo y también Demócrito, que llegaron a la conclusión de que todo estaba constituido por átomos, ¿verdad? La palabra átomo significa sin división, ¿verdad? Es decir, ellos no pensaron en un elemento como el agua, en un elemento como el aire, sino pensaron, digamos, en elementos diminutos a los que le llamaron átomos, porque según ellos ya no se podían realmente dividir, ¿verdad? Entonces, desde la perspectiva, digamos, de estos pensadores, la realidad, a pesar de que nosotros vemos que es diferente y es distinta, en el fondo es una sola, ¿verdad? Porque si todo viene y está constituido de agua, o todo viene del aire y está constituido por aire, o todo viene de los átomos y está hecho de átomos, pues entonces eso esencial, eso fundamental, es lo que no está sujeto a cambios, no está sujeto a transformaciones, ¿verdad? Es decir, la realidad que nosotros vemos con nuestros ojos sí presenta cambios, ¿verdad? Y enormes diferencias, ¿verdad? Una mesa no es igual que una montaña, un perro no es igual que una estrella, es decir, nuestros ojos, nuestra percepción sensorial nos informa de que hay muchas diferencias entre los seres que pueblan la realidad, pero un análisis más profundo, dicen estos filósofos, nos lleva a la conclusión de que esas diferencias en realidad no son tan reales como nosotros quisiéramos, sino que la verdadera realidad es ese elemento de lo que todo está hecho, de lo que todo está constituido y a lo que todo finalmente regresará. Esto parece una locura, si queremos decirlo así, pero si una lección nos dejaron estos primeros filósofos con esta manera, digamos, de pensar y de ver las cosas, insisto, si algo nos dejaron hasta el día de hoy estos filósofos, es la pregunta de ¿qué es realmente lo fundamental? ¿Qué es lo esencial? No importa de qué estemos hablando, pues, ¿verdad? Se supone que hay algo esencial, hay algo fundamental, ¿verdad? Creo que nosotros continuamos tras la búsqueda de aquello que es realmente esencial y fundamental, no importa de qué cosa estemos hablando, ¿verdad? Siempre suponemos que hay algo esencial y que hay algo fundamental y que es de alguna manera lo que tenemos que buscar para no quedarnos en las meras apariencias, para decirlo de alguna manera. Ahora bien, aquellos filósofos que propusieron un solo elemento, como el agua o el aire o los átomos, bueno, se conocen como filósofos monistas, ¿verdad? Porque el monismo es una teoría que sostiene que el elemento es uno solo, ¿verdad? La palabra monos
en griego significa uno, ¿verdad? Uno, es único el elemento, no hay más. Pero hubo quienes sostuvieron, digamos, que la realidad no estaba constituida por un único elemento, sino por dos, ¿verdad? Y entonces ya a esta postura se le conoce como una postura dualista, ¿verdad? Es decir, no es uno solo el elemento que constituye la realidad, sino dos, ¿verdad? Tal vez el dualismo más conocido sea el que afirma que la realidad está hecha por un lado de cosas puramente materiales, pero también de carácter espiritual, ¿verdad? Es decir, el dualismo entre cuerpo y alma, materia y espíritu. En fin, esta también fue una postura, digamos, en relación con la realidad. Y hubo otras posturas que propusieron que no era un único elemento, ni dos elementos, sino varios elementos los que realmente constituyen la naturaleza de la realidad. Esta tercera postura se conoce como pluralismo, ¿verdad? Es decir, son más de dos, son varios los elementos que de algún modo constituyen la realidad dentro de la cual nos ubicamos y de la cual de alguna manera somos parte. Estas preocupaciones primarias de los primeros filósofos dieron lugar a lo que se conoce en filosofía como metafísica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se preocupaban de encontrar aquello que está más allá de lo que podemos observar, más allá de lo que podemos captar con nuestros propios sentidos, ¿no? Y entonces la metafísica vino a convertirse en la parte de la filosofía que se preocupa por encontrar el ser, ¿verdad? El ser, aquello que está mucho más allá de lo que nosotros podemos ver y de lo que podemos observar, ¿verdad? Ejemplo, vemos seres humanos, ¿verdad? Pero nos preguntamos, ¿qué es el hombre? ¿Verdad? Es decir, detrás de los seres humanos que vemos, que observamos, que somos todos nosotros, ¿verdad? ¿Habrá alguna esencia? ¿Habrá alguna sustancia? ¿Habrá una especie de naturaleza humana que nos hace a todos ser precisamente humanos? ¿Verdad? O también podemos recurrir a otro ejemplo. Vemos actos, digamos, de justicia, actos que son justos, ¿verdad? Este acto que es justo, aquel otro que es justo, el de más allá que es justo, pero nos preguntamos, ¿qué es la justicia? ¿Verdad? Es decir, ¿hay algo realmente detrás de los actos justos que vemos que hace precisamente que esos actos sean considerados justos? ¿Qué es realmente la justicia? ¿Verdad? O observamos actos que son injustos, ¿verdad? Este acto injusto, aquel otro que también es injusto, pero detrás de lo que observamos, realmente preguntamos, ¿qué es la injusticia? ¿Verdad? ¿Qué es eso que llamamos injusticia y que hace que estas acciones las consideremos como injustas? ¿Verdad? Es decir, la metafísica entonces es la parte de la filosofía que se encarga de la pregunta por el ser, ¿verdad? Por el ser de las cosas, ¿verdad? Esa es la preocupación, digamos, fundamental de la metafísica que arrancó y surgió con estos primeros filósofos que se preguntaban por el ser del universo, por el ser del mundo del cual somos parte. Ahora, se supone que esa naturaleza, que eso esencial, que eso fundamental, es algo permanente, ¿verdad? Por eso le llamamos esencial. Se supone también que es algo universal, ¿verdad? Y que es algo estable también en medio de los cambios, ¿verdad? Si, por ejemplo, para volver a lo que estábamos usando como ayuda,
Los seres humanos somos diferentes, somos distintos, ¿verdad? La piel, el pelo, la estatura, la complexión física, el color de los ojos, pero en medio realmente de todas esas cosas diferentes y distintas, nos preguntamos si hay una especie de esencia humana, ¿verdad? Que todos realmente compartimos independientemente de esas diferencias que tenemos, ¿verdad? O también a pesar de los cambios, ¿verdad? Es decir, no somos ya niños, abandonamos, dejamos a un lado la niñez, pero siendo niños o jóvenes o adultos o ancianos, en medio de todos esos cambios, seguimos siendo seres humanos, es decir, como que la esencia realmente no cambia, es algo permanente, pues, en verdad. Igual que la esencia y la naturaleza del triángulo. El triángulo puede ser azul, puede ser pequeño, puede ser grande, puede ser equilátero, puede ser un triángulo isósceles, pero seguirá siendo un triángulo, porque su naturaleza, su esencia es tener tres ángulos, ¿no? Y entonces, desde la perspectiva de estos filósofos, se debe tratar de encontrar y de hallar aquello que constituye, digamos, algo permanente, algo realmente esencial, con características universales, en medio de las diferencias, en medio de los cambios, incluso de las transformaciones que se pueden sufrir. Bueno, debe haber algo esencial y permanente. Yo creo que esta es parte de la herencia que mantenemos hasta el día de hoy de estos primeros filósofos que, como dije, estaban preocupados fundamentalmente por el universo físico y por saber de qué está hecho y de qué está constituido. De modo pues que aquella preocupación por el universo material pues ha tenido y tiene repercusiones en otras áreas hasta el día de hoy, sobre todo la pregunta ¿qué es? ¿Verdad? La pregunta por el ser de las cosas. Ahora bien, También, doctor, sí, por favor. perdone, Sí, yo recuerdo haber leído en una ocasión, no tengo en mente ahora el filósofo, los filósofos que trabajaron en una tesis que se llamaba El Eterno Retorno, si no estoy uh-huh, mal, uh-huh, donde ellos consideraban que la existencia era cíclica uh-huh, y que todos los hechos pasados pues iban a repetir eternamente. No uh-huh, sé si estoy mal. uh-huh. No, no, así es. Así es parte, digamos, de las ideas surgidas en aquellos momentos, la llamada teoría, digamos, del eterno retorno. ¿De dónde surgió realmente la idea de que todos los acontecimientos se vuelven a repetir como en una cadena realmente interminable? Bueno, sacaron esta idea fundamentalmente del recorrido que hacen los astros, digamos, en el firmamento, ¿verdad? Es decir, para ellos la esfera era realmente algo perfecto, ¿verdad? Era realmente la perfección porque no se le ve principio ni fin, ¿verdad? Y entonces de allí sacaron también la idea de que todo el acontecimiento, todo lo que ocurre en el universo y también, digamos, en la vida de los hombres, no es más que una repetición constante y permanente, ¿verdad? Hay incluso en las Sagradas Escrituras, en la Biblia, un libro que refleja de alguna manera esa forma de pensar, y es el libro de Eclesiastés, ¿verdad? Donde se dice, nada hay nuevo debajo del sol, ¿verdad? Lo que es ya fue y lo que será ya ha sido, ¿verdad? Es decir, el escritor del Eclesiastés como que
recuerda, digamos, y repite esa idea antigua, digamos, del llamado eterno retorno. Sí, efectivamente fue parte también, digamos, de las ideas surgidas en aquellos momentos, aunque eso sufriría un cambio muy grande, ¿verdad? Pero está bien, está bien. Agradezco esa puntualización y esa opinión que nos hizo entrar en estas cuestiones. Está bien, muchísimas gracias. Bueno, sí, si tienen una opinión, una pregunta, en fin, por favor, solo abran su micrófono y hablen porque no puedo verlos aquí con la pantalla ocupada por la presentación. Bueno, algo realmente ocurrió hacia mediados del siglo V antes de Cristo, que cambió rotundamente aquellas primeras preocupaciones sobre el universo físico y material, porque precisamente al iniciarse la segunda mitad del siglo V, surgió otro grupo de pensadores cuyos nombres no importan mucho, pero a quienes se les dio el nombre y se reconocen como los sofistas, ¿verdad? Hay que recordar que la palabra sofía, como dijimos ya desde el principio, significó sabiduría, ¿verdad? Entonces, de alguna manera los sofistas eran considerados, o al menos se consideraban a sí mismos como sabios, ¿verdad? Como sabios. Sócrates fue parte del movimiento sofista durante una buena parte, digamos, de su vida intelectual. Y tengo que decir que lamentablemente los sofistas han sido muy mal vistos, han sido muy criticados. De hecho, digamos, el mismo nombre sirve para rechazar a veces algunos argumentos, ¿verdad? Vamos, cuando uno quiere rechazar algún argumento que no le parece, pues a veces la expresión, esos son puros sofismas, ¿verdad? Decir que hasta la misma palabra ha dado lugar, la palabra sofista ha dado lugar pues a una especie de desprecio, porque fueron acusados de hablar realmente cosas sin sentido, ¿verdad? Y creo que el responsable, digamos, de esa mala fama que tienen los sofistas incluso hasta el día de hoy es... Doctor, una pregunta. Sí, a ver, ¿Por diga. qué, por qué le dicen a los sofistas filósofos de la naturaleza? No, los filósofos de la naturaleza son los llamados físicos de Jonia, que son los filósofos que mencionamos hace algunos momentos, ¿verdad? Porque el cambio precisamente fue que los sofistas dejaron a un lado la preocupación por la naturaleza. ¿Sí? Ese fue el cambio que ellos introdujeron, dejar a un lado la preocupación por la naturaleza. Esa no fue la preocupación realmente fundamental del pensamiento sofista, como espero que lo veamos dentro de algún momento, pero no sé por qué la pregunta. Bueno, sí, hay que hacer una corrección ahí. Sí, en realidad los sofistas no fueron filósofos de la naturaleza, al contrario. Fueron filósofos de otras cosas, como los vamos a ver dentro de un momentito. Pero estaba diciendo que fue realmente Aristóteles el responsable de que a los sofistas se les haya visto muy mal hasta el día de hoy, porque Aristóteles los catalogó como falsos sabios o como sabios falsos. Bueno, muy lamentable. Muy lamentable porque fueron hombres inteligentes en realidad. Fueron hombres inteligentes los sofistas y quisiera tratar de dar algunas razones para que veamos que no estaban alejados realmente, no estaban perdidos, como decimos común y corrientemente, con las preocupaciones que llegaron a tener los sofistas. Y quiero recordar aquí, en primer lugar, que
Grecia realmente no era un pueblo de agricultores. Realmente el suelo de Atenas y de Grecia en términos generales no era propicio para la agricultura. Por lo que la actividad, digamos, que vino a ser dominante fue la actividad comercial, ¿verdad? No solo había una gran actividad comercial, digamos, en Grecia, sino que esa misma actividad atraía comerciantes también provenientes de otros lugares. Ahora, recordemos que el comercio, que también es algo pésimamente entendido el día de hoy, tanto el comercio como los comerciantes, es lamentable que no sean bien comprendidos ni sea bien comprendida la función que tiene el comercio y los comerciantes, pero tenemos que decir que el comercio es tal vez una de las actividades más antiguas a las que los seres humanos se dedicaron. Eh, la razón es que eh, la naturaleza no ha ubicado los recursos naturales en un solo lugar. Al contrario, los llamados recursos naturales están, digamos, esparcidos sobre la faz de la tierra. Solo pensemos, pues, que hay suelos que son buenos para la agricultura y suelos que no lo son, ¿verdad? Hay países que están sentados en lagos de petróleo, mientras que hay países que petróleo es precisamente lo que no tienen, ¿verdad? Hay países en los que los árboles maderables abundan, mientras que hay países en los cuales los árboles que dan madera pues son prácticamente inexistentes. En fin, es decir, dado que la naturaleza no concentra en un determinado lugar los recursos naturales de los que los seres humanos podemos realmente extraer y transformar para convertirlos en bienes, digamos, de consumo, el comercio realmente es una actividad a la que los seres humanos se dedicaron desde hace muchísimo tiempo, ¿verdad? De hecho, los descubrimientos arqueológicos, la gran mayoría que tienen una gran antigüedad, pues se relacionan precisamente con el comercio, con cifras, digamos, que hablan de intercambios, en fin. Y por supuesto hay que tener en cuenta que el comercio no solo transfiere cosas materiales, ¿verdad? Y no solo lleva objetos materiales de un lado a otro, sino que con esos objetos, ¿verdad?, también van involucradas ideas, ¿verdad? Es decir, que el comercio no es solo intercambio de bienes materiales, sino también intercambio de ideas, de modos de ver la vida, de conceptos, digamos, que tienen que ver con cómo vivir, quiénes somos, qué es lo bueno, qué es lo malo. Es decir, el comercio realmente pues es una actividad que también transfiere visiones muy diferentes a las visiones que se tienen de manera local, ¿verdad? Y eso precisamente ocurrió con Grecia y fue algo a lo que le pusieron mucha atención los sofistas, ¿verdad? Eh, los griegos, gracias al comercio, entraron entonces en contacto con egipcios que traían bienes elaborados allí, ¿verdad? Tuvieron contacto con babilonios y con bienes traídos de Babilonia, ¿verdad? Y por supuesto también entraron en contacto con los persas. Y como ya dijimos, pues no solo bienes persas, bienes babilonios y bienes egipcios, sino que con ideas que provenían de Persia, con ideas que provenían de Babilonia y de Egipto, ¿verdad? Además de eso, los comerciantes que venían de esos lugares, pues obviamente vestían muy distinto
a los griegos, ¿verdad? Probablemente traían alimentos también bastante diferentes de los alimentos que los griegos consumían, ¿verdad? Definitivamente la lengua, el idioma, el lenguaje hablado. Bueno, el persa muy distinto del griego, ¿no? El babilonio también y obviamente el egipcio, ¿verdad? Ojo, esto definitivamente condujo a los sofistas a preocupaciones muy, muy, muy diferentes de las preocupaciones que habían tenido los físicos, ¿verdad? Porque como ya señalamos, los físicos se preocuparon por la naturaleza del universo material, ¿verdad? Pero ante todo aquello que los sofistas veían en Grecia, ¿no? Comerciantes, gentes que venían de otros lados, bueno, entraron así en contacto, pues, con ideas y formas muy diferentes realmente de vivir, ¿no? Y entonces, lo primero que hicieron los sofistas fue rechazar la fisis como explicación a todo, ¿verdad? Eso de que el agua lo explica todo, de que del agua viene todo, el agua lo constituye todo y al agua va a regresar todo, o el aire o los átomos. Sí, de eso fue totalmente rechazado por los sofistas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las preocupaciones de ellos eran muy distintas. Yo diría que con los sofistas empezó la preocupación verdaderamente humana de la filosofía, ¿verdad? Porque esos fenómenos culturales, sí, así les llamamos hoy, esos fenómenos culturales, los impactaron, ¿verdad? Sí, ¿por qué estos hablan una lengua diferente a la nuestra? ¿Por qué visten como de manera distinta a la nuestra? ¿Por qué tienen dioses diferentes a los que nosotros tenemos? Pues, ¿por qué su religión es distinta a la religión griega? Se pusieron a pensar, esto no puede ser explicado por el agua, pues, ¿verdad? Esto no puede ser explicado por el aire como único principio, digamos, con una visión monista del universo. Esto tiene que tener otra explicación, pues, ¿verdad? Si la dieta que es diferente de una sociedad a otra, ¿verdad? Los seres humanos comen cosas distintas de acuerdo a su propia cultura, pues, ¿verdad? Pero ¿cómo explicamos realmente eso? Si el agua como único elemento lo explicara todo, todo el mundo hablara griego. Eso se pusieron a pensar los sofistas, ¿verdad? Si el aire fuera el elemento que lo explica absolutamente todo como algo general, universal, en fin, entonces los dioses griegos fueran los dioses de todo el mundo, pues. Pero aquí vemos transitar personas que hablan una lengua distinta, que adoran dioses diferentes, que visten de manera distinta, que comen alimentos que nosotros realmente no consumimos. Y entonces, no. No es la fisis la explicación a todo. No es ese único elemento material la explicación a todo. Porque los fenómenos culturales deben de tener otra explicación, porque son distintos, porque son diferentes en cada grupo humano. Nosotros diríamos el día de hoy, son diferentes en cada cultura, ¿verdad? Entonces, esta preocupación, digamos, por los aspectos culturales fue la preocupación principal de los sofistas. Yo creo que como guatemaltecos, pues podemos perfectamente darnos cuenta que, por ejemplo, en nuestra dieta, los insectos no entran, ¿verdad? Si no somos dados realmente a consumir insectos, como si ocurre en otros lados, aquí nomás en México, en Tailandia, bueno, en otras sociedades los insectos se consumen, ¿verdad? Tampoco consumimos muchas flores, ¿verdad? De no ser las alcaparras, la flor de Jamaica, la flor de isote, casi ahí murió todo, ¿verdad? Pero hay lugares donde las flores constituyen, digamos, parte de la dieta diaria, fundamental de las personas. Bueno, si es solo para mencionar, pues,
un ejemplo aquí muy brevemente relacionado con nuestra cultura en términos generales. Ahora, ¿qué explica entonces la diferencia de lengua, la diferencia de religión, las diferencias culturales en una sola palabra? Si no es la fisis, entonces ¿qué? Ok, los sofistas llegaron entonces en ese volverse, en ese tornarse del cosmos, ¿sí? De la naturaleza a lo antropológico, a lo auténticamente humano, y podríamos decir social, ¿verdad? A lo auténticamente humano y a lo auténticamente social, los sofistas encontraron otra explicación a los fenómenos propios de la cultura, ¿verdad? Y entonces ellos llegaron realmente a la conclusión de que la preocupación por el universo no es realmente lo más importante, porque lo primero con lo que un ser humano se halla, lo primero con lo que se topa un ser humano cuando viene a este mundo, no son los astros, ni las estrellas, ni el sol, ni la luna. Lo primero con lo que se topa un ser humano cuando viene a este mundo es la realidad humana. Ahí está su madre, su padre, sus hermanos, la familia, digamos, que le da la bienvenida. Y esa familia definitivamente forma parte de un entorno social, de un entorno cultural. Y entonces lo primero con lo que el ser humano entra en contacto es la realidad humana y social. Hay allí en la familia normas, hay creencias, hay hábitos, hay costumbres, ¿sí? Entonces, hay relaciones. ¿Mm? Y entonces, para los sofistas, la realidad humana y la realidad social era realmente mucho más importante que preocuparse por de qué está hecho el universo, pues, ¿verdad? Y entonces, esa realidad humana la llegaron a ver los sofistas como verdaderamente inestable, ¿verdad? Totalmente inestable, ¿no? Las cosas a nivel humano y a nivel cultural cambian enormemente, ¿verdad? Cambian enormemente con el tiempo, ¿verdad? Y entonces las costumbres cambian, no solo de una sociedad a otra, también no solo de una cultura a otra, sino también de una familia a otra. Las costumbres realmente van cambiando, incluso en la persona misma, ¿verdad? Es decir, cuántas personas que fueron criadas con una fe religiosa, sea la que sea, pues con el tiempo se han vuelto ateas, ¿verdad? Y al revés, ¿verdad? Personas que fueron criadas por padres que no creían en Dios, pues han resultado siendo religiosos, ¿verdad? Bueno, las costumbres, los hábitos, las creencias son totalmente inestables, ¿verdad? No se puede realmente decir que alrededor de todo el mundo se valoran las mismas cosas y de la misma manera, ¿verdad? Y por eso es que la realidad humana y la realidad cultural es también problemática, ¿verdad? Genera realmente grandes dificultades, ¿verdad? Solo de una familia a otra ya se generan dificultades, pues, ¿verdad? Si los hijos a veces entrando a la adolescencia se preguntan, pero mira papá, ¿por qué yo no puedo venir a la 1 de la mañana y el patojo de enfrente sí? ¿Verdad? Sí, que mira, que no, hombre, pero fíjate pues, no voy a ir a hacer nada malo, voy a andar con mis cuates. ¿Por qué no puedo yo regresar a la 1 de la mañana a la casa? ¿Por qué tengo que estar aquí a las 11? Cuando mis amigos tienen realmente el permiso de llegar casi a la hora que les dé la regalada gana al otro día. Bueno, ya estamos aquí ante una realidad que genera problemas y dificultades, pues, ¿verdad? Entonces, no es posible que todo esto, tan cercano a nosotros, los seres humanos, tenga una única explicación. Eso es lo que realmente los sofistas concluyeron, en ello realmente concluyeron, ¿verdad? Entonces, colocaron, por un lado, la explicación fisis de la naturaleza con el universo material.
Ahí en el universo material, pues está bien. Si me dicen que todo viene del agua, todo es agua y todo regresa al agua, pues está bien. Estamos hablando de árboles, estamos hablando de montañas, estamos hablando de cosas y de objetos puramente inanimados y materiales. Pero la cultura, ¿eh? La religión, la moda, la dieta. Dijeron los sofistas, esto solo se puede explicar en función de la convención. Bueno, la palabra convención no es una palabra rara. Viene de conveniencia, ¿verdad? Viene de conveniencia. De modo que para los sofistas, lo que explica, digamos, los fenómenos estrictamente humanos y también culturales es precisamente la conveniencia. Conviene, pues, ¿verdad? La lengua, el lenguaje hablado no es algo que nadie traiga por naturaleza, ¿verdad? Ni alemán, ni español, ni inglés, ni nada, ¿verdad? Es decir, el idioma, la lengua, es eso, la lengua materna, ¿verdad? Si uno nace en un hogar donde el español es la lengua, pues entonces conviene que aprendamos a hablar español, ¿verdad? Es asunto realmente de conveniencia y por conveniencia definitivamente aquello se va a mantener, ¿verdad? Pero si la persona que ha hablado español se va a trasladar definitivamente a un país donde se habla alemán o se habla francés, pues por conveniencia tendrá que aprender esa nueva lengua, porque si no va a tener problemas graves, digamos, de comunicación, ¿verdad? Igual, a veces se tiene que abandonar el lenguaje materno porque ya no es tan útil, digamos, para la comunicación, ¿verdad? Yo creo que esto debería de aprenderlo el mundo político y de las organizaciones internacionales, porque la lengua de un pueblo no se mantiene por ley, ¿verdad? No se mantiene porque a otros les gusta y les encanta. Se mantiene porque a la gente le conviene mantenerla, ¿verdad? Pero si yo vivo en una comunidad aguacateca, donde solo voy a hablar con 100 gentes, y yo quiero vender mis aguacates y ganar buen pisto, pues no me voy a quedar realmente hablando aguacateco. Probablemente abandone mi lengua materna y aprenda el español, pues, ¿verdad? O el inglés o lo que sea. Es decir, otro instrumento de comunicación que me permita a mí comunicarme con un mayor número de personas, ¿verdad? Y tener de algún modo efectos bondadosos, efectos agradables, en lugar de comunicarme con un grupo pequeño de personas, ¿verdad? Entonces, la cultura no se mantiene por decreto, ¿verdad? Se mantiene simple y sencillamente porque conviene.